Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y trazamos una cronología, una vida y hechos, una biografía, una historia como si hubieran existido realmente. Elegimos personajes de series de televisión, de películas, de cómics, de videojuegos, incluso de libros y novelas. Y en los vídeos restantes de la semana solemos hacer la historia ficticia de algún lugar ficticio, valga la redundancia, y una biografía real de algún personaje relevante en la historia de la humanidad. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de Tales de Mileto. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego que nació más o menos en el 624 a.C. y falleció en el 546 a.C. Digamos que vivió y murió en Mileto, la polis griega de la costa jonia, hoy lo que podría ser Turquía, y Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo del anterior. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva ningún texto suyo y es probable que no dejara ningún escrito a su muerte. Durante el siglo V a.C. se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía, la física, etc., así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. A menudo es reconocido por romper con el uso de la mitología para explicar el mundo y el universo, cambiándolo en su lugar por explicaciones naturales mediante tareas e hipótesis naturalistas que utilizan la razón, por lo que es considerado el pionero iniciador de la especulación científica y filosófica griega y occidental, aunque su figura y aportaciones estén rodeadas de grandes incertidumbres. Digamos que los datos biográficos de Tales de Mileto son una mezcla de opiniones, hechos atribuidos a su persona y citas con mayor o menor grado de verosimilitud. Están recogidas de diversos autores de épocas bastante posteriores, reinterpretados y expuestos a la luz de la mentalidad del narrador. Como les decíamos antes, nació y murió en Mileto en 1624 a.C., una antigua ciudad occidental de Asia Menor en lo que actualmente es la provincia de Aydin, en Turquía, ahí cerca donde desemboca el río Menderes. La mayoría de los historiadores lo presentan como un genuino milesio, aunque según Diógenes Laercio, un doxógrafo griego, fue admitido en la ciudad jonia de Mileto a orillas del mar Egeo después de ser expulsado de Fenicia. De todas formas, naciera o no en Mileto, lo que está claro es que residió en aquella ciudad y que fue allí donde desarrolló su filosofía, sus investigaciones científicas y sus intervenciones políticas. Era hijo de Eusamias y de Clobulinas, ambos oriundos de Fenicia y descendientes de Cazdo y Agenor. Puesto que los jonios comerciaban frecuentemente con Egipto y Babilonia, es probable que Tales visitara Egipto en alguna etapa de su vida, y allí podría por un lado haber recibido enseñanzas de los sacerdotes, quienes registraban con mucho celo todo evento astronómico o meteorológico excepcional por motivos religiosos y que poseían por consiguiente copiosa información al respecto. Y por otro lado, haber adquirido conocimientos matemáticos que los egipcios habían desarrollado a un nivel práctico con el fin de medir y delimitar las parcelas de tierra cuyos límites solían borrarse con las continuas crecidas del río Nilo. Podrían haber sido condiscípulos suyos Solón y Ferécides de Siros. Además, una fuente lo vincula con Pitágoras, a quien habría recomendado viajar a Egipto y educarse con los sacerdotes de Menfis y Diospolis.
Sin embargo, estos datos no son del todo confiables, puesto que provienen de fuentes muy alejadas de la época de Tales. De los babilonios pudo también haber obtenido conocimientos científicos, si es más seguro que el filósofo Anaximandro había sido su discípulo, así como Anaxímenes el de este. Entre las anécdotas que Tales se cuentan, relata Heródoto que logró desviar el río Jalis para que fuera cruzado por el ejército de Creso. Heródoto mismo descree esto, pero modernos especialistas no descartan por completo su veracidad. Aristóteles, por su parte, cuenta en su Política como una vez, habiéndosele reprochado su pobreza y su falta de preocupación por los asuntos materiales, para dejar ser motivo de burlas, previo, gracias a sus conocimientos astronómicos, que habría una próspera cosecha de aceitunas la siguiente temporada. Compró durante todo el invierno todas las almazaras o prensas de aceite de Mileto y Quíos, y con ese monopolio las alquiló al llegar la época de la recolección, con lo que acumuló una gran fortuna y mostró que los filósofos podrían ser ricos si así lo desearan, aunque su ambición marchaba por otros derroteros. Quizá la anécdota más conocida de Tales es aquella que nos refiere Heródoto, que predijo a los jonios el año en que sucedería un eclipse solar, lo que desde 2005 se sabe que fue por el conocimiento de un ciclo de eclipses babilónicos. Hacia el 585 a.C., el eclipse ocurrió en efecto en medio de una batalla, lo que llevó a los contendientes a detenerse y avanzar un acuerdo de paz por temor de que el evento fuera una advertencia divina. La anécdota del pozo la cuenta Platón por boca de Sócrates en su diálogo Teeteto, que al caer Tales en un pozo por ir mirando el movimiento de las estrellas, una campesina tracia se reía mientras el filósofo se excusaba diciendo que tenía ansias de conocer las cosas del cielo, pero lo que estaba justo a sus pies se le escapaba. Apolodoro en sus crónicas afirma que murió a la edad de 78 años. Sosícrates, que murió en la Olimpiada 18 de la Edad Antigua a la edad de 90 años. Otra fecha en la que se afirma que murió se da también en el año 585 a.C., aunque actualmente se acepta que murió más o menos en el año 546 a.C. Si hablamos un poco de sus obras, Simplicio de Clicia escribió: no dejó nada escrito excepto la llamada astrología náutica. En cambio, Diógenes Laercio escribe: según algunos nada dejó escrito, pues dicen que la astrología náutica que se le atribuye es de Foco Samio, pero según otros se escribió dos obras, sobre el solsticio y sobre el equinoccio. De cualquier forma, el hecho que hubiera escrito algo, sus escritos se perdieron y no han llegado hasta nosotros, y respecto a las pocas fuentes que citan presuntos dichos de Tales, no puede determinarse con certeza qué fuentes tenía en sus manos, o bien escritos de Tales o bien fuentes secundarias. En el campo de la matemática se le atribuye a Tales varios descubrimientos registrados en los elementos de Euclides. Asimismo, es muy conocida la leyenda acerca de un método de comparación de sombras que Tales habría utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias. El Milesio se percató de que se podía saber la altura exacta de las pirámides midiendo la sombra de estas en el momento del día en que su sombra era más o menos igual que el tamaño que su cuerpo. Se supone además que Tales conocía ya muchas de las bases de la geometría, como el hecho de que cualquier diámetro de un círculo lo dividiría en partes idénticas, que un triángulo isósceles tiene por fuerza dos ángulos iguales en su base, o las propiedades relacionales entre los ángulos que se forman al cortar dos paralelas por una tercera línea recta. En el campo de la filosofía se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente, por haber sido quien intentó la primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo de la que se tiene constancia en la historia de la cultura occidental. En su tiempo predominaban aún las concepciones míticas, pero Tales buscaba una explicación racional, lo que se conoce como el paso del mito al logos, donde la palabra griega logos alude en este contexto a la razón, uno de sus significados en castellano.
La filosofía de Tales de Mileto, como hemos dicho, no se conoce de primera mano, pues no ha sobrevivido ningún escrito de Tales. De hecho, ni siquiera se sabe si es seguro que escribiera algo. Las afirmaciones registradas que se le atribuyen probablemente hayan llegado a las transmisiones por segunda mano o incluso por tradición oral. Entre las ideas que se le atribuyen no es posible establecer a ciencia cierta cuánto pertenece realmente a lo que Tales dijo, como tampoco si Tales se expresó en los mismos términos en que sus ideas se han transmitido. Sobre el pensamiento, la explicación universal y racional que sostuvo Tales fue que el agua es el origen de todas las cosas que existen, el elemento primero. En cuanto al alma o ánima, lo considera como dadora de vida, movimiento y divina. Como en la época en la que vivía todavía no se diferenciaba entre seres vivientes y no vivientes, Tales atribuye vida al agua porque como el agua se mueve sola, esta debe tener alma, puesto que el alma es lo que hace moverse las cosas. Y también es divina, porque el alma es divina para él. Así por lo tanto, el agua para Tales es el origen de todo, está llena de dioses y tiene vida propia. Y por último, de nuevo, Aristóteles en Sobre el cielo y Séneca en Cuestiones naturales afirman que Tales sostenía que la tierra sobre la que pisamos es una especie de isla que flota de una manera normal sobre el agua de forma parecida a un leño y por ello la tierra a veces tiembla al no estar sostenida sobre unas bases físicas, sino que está flotando sobre el agua. Con todo esto se puede entender claramente por qué se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente, y es que, como hemos comentado, fue el primer hombre occidental que trató de conocer la verdad del mundo mediante explicaciones razonables y no fantásticas o místicas, como entonces se hacía en la antigua Grecia por medio de los mitos. Y por tanto, Tales es importante para la historia de la filosofía occidental. Fue el precursor de la misma y con ello creó un legado de búsqueda y amor a la sabiduría que continuaría inmediatamente con Anaximandro y Anaxímenes, y que llegará a su esplendor en la antigua Grecia más de un siglo después con Sócrates, Platón y Aristóteles. Tres filósofos que se han convertido en los pilares del pensamiento y que hoy conocemos bajo el nombre de filosofía occidental. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, Historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además también tenemos una sección que se llama Lugares ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos
y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.